La lluvia no caía tanto como disolvía el mundo en una mancha de carbón y pizarra. Yo estaba de pie en el porche de Greswold Manor, la madera bajo mis tacones hinchada por un siglo de humedad. Adentro, el aire sabía a cera para pisos y al matiz metálico del vapor de los viejos radiadores. Mi hermana, Elena, caminaba de un lado a otro en el vestíbulo, su vestido de seda siseando contra sus muslos como una víbora acorralada. Cada pocos segundos, ajustaba el pesado reloj de oro en su muñeca, el que había tomado de la mesa de noche de la abuela mientras el cuerpo de la mujer aún estaba tibio. «Párate más atrás, Nora», dijo Elena, con la voz como una hoja dentada. «Hueles al autobús. Estás humedeciendo el papel tapiz». Di un paso atrás. Mis botas dejaron una tenue mancha de lodo en la alfombra persa. No me disculpé. No levanté la vista. Observé cómo las motas de polvo danzaban en la tenue luz de la lámpara de araña, imaginando que cada una era un diminuto recuerdo desintegrándose de la mujer a la que estábamos allí para enterrar. La abuela Evelyn había sido la única persona que me miraba sin una hoja de conteo en la mano. Para Elena y nuestra madre, yo era la variable desafortunada. La que estudió bibliotecología en lugar de derecho corporativo. La que prefería la compañía del papel encuadernado a la de la élite local. ¿Viene el juez?, preguntó mi madre, saliendo de la sala. Se acomodó el velo negro de encaje, sus ojos escaneando la entrada en busca del sedán negro que señalaba la llegada de su yerno. «Julian está terminando una audiencia», dijo Elena, revisando su teléfono. «Un tribunal federal no se detiene por un funeral, madre. Pero estará aquí para la lectura. Ya revisó los documentos preliminares. Dice que la sucesión debería ser una formalidad». «Bien», susurró mamá. «Es lo que Evelyn habría querido. Todo en las manos correctas». Entonces me miraron, sus ojos deteniéndose en mi abrigo de marca desconocida y en los bordes deshilachados de mi bufanda. Sentí el peso familiar de su decepción colectiva. Era una manta pesada y sofocante que había llevado desde que tenía 5 años. Permanecí en silencio, dejando que el vacío llenara los espacios que esperaban que yo cubriera. Aprendí temprano que hablar solo les daba munición. El silencio era la única armadura sin fisuras. La pesada puerta principal se abrió con un gemido, dejando entrar una ráfaga de viento húmedo y a Julian. Parecía un hombre tallado en granito y vestido en Savile Row. No me saludó. Le entregó su paraguas chorreando a Elena como si fuera un perchero y besó su mejilla con una gracia ensayada, casi política. «El abogado llega en 5 minutos», dijo Julian, con una voz grave y resonante que dominaba la habitación. «He hablado con el despacho. Los activos son extensos. Necesitamos actuar rápido con la mitigación del impuesto sucesorio». «Nora está aquí», susurró Elena, inclinando la cabeza hacia mí con una sonrisa burlona. «Ha estado merodeando en las sombras toda la mañana». Julian me dirigió una mirada. Era la misma que le daba a una prueba que pensaba suprimir. «Nora, espero que te hayas preparado para la transición. Esta casa es demasiado para que una sola persona la mantenga, y el proceso de liquidación será riguroso». «Entiendo», dije. Mi voz sonó delgada, incluso para mis propios oídos. «No me avergüences», escupió Elena, inclinándose tan cerca que pude oler su caro perfume floral, del tipo que disfraza el olor de la podredumbre. «Mi esposo está en el Tribunal Federal. Él es quien se va a asegurar de que esto se maneje correctamente. No empieces a llorar ni a pedir recuerdos sentimentales. Tenemos una reputación que mantener». No dije nada. Miré el reloj de pie en la esquina. Su péndulo se balanceaba con un golpe rítmico, profundo, como de hueso. Toc, toc, toc. Un auto se detuvo en la entrada de grava. Un sedán plateado, modesto y preciso. Un hombre bajó, sujetando un portafolios de cuero que parecía haber visto 3 décadas de litigio. El señor Henderson. Conocía ese portafolios. Conocía el sonido de su brocha al cerrarse, un doble clic de latón que sonaba como un latido. Nos movimos hacia la biblioteca. La habitación olía a cedro y al fantasma de los Virginia Slims de la abuela. Elena se sentó en el sillón orejero de terciopelo, el trono de la casa. Julian se colocó detrás de ella, sus manos apoyadas en sus hombros como un gárgola guardiana. Mamá se sentó en el sofá, sujetando un pañuelo de encaje que aún no había usado. Yo tomé el pequeño taburete de madera en la esquina, cerca de las sombras de los estantes de libros que iban del suelo al techo. El señor Henderson no miró a la habitación. Miró sus archivos. Se sentó en el pesado escritorio de caoba y comenzó a ordenar papeles con una precisión quirúrgica. El silencio en la sala se estiró, tensándose como un cable. «Estamos aquí para la adjudicación del fideicomiso en vida de Evelyn V. Anderson», comenzó el señor Henderson. Su voz era seca, como pergamino rozando contra sí mismo.
Según las instrucciones de la difunta, el contenido del testamento fue reemplazado por la constitución del fideicomiso reformulado hace 3 años. Julian frunció el ceño. ¿Una reformulación? No tenía conocimiento de una reformulación total. He visto los borradores de 2018. La reformulación de 2021 fue privada, su señoría, dijo Henderson sin levantar la vista. Y estrictamente confidencial. Elena se movió en su asiento. Bueno, terminemos con esto. Mañana tenemos mucho trabajo con los liquidadores. Henderson se aclaró la garganta. Metió la mano en su portafolios y sacó un sobre grueso atado con un cordón rojo. No miró a Elena. No miró a Julian. Miró directamente hacia el rincón de la habitación donde se acumulaban las sombras. Señorita Anderson, su documentación del fideicomiso está lista, dijo. Elena se puso de pie, con una sonrisa ensayada en el rostro. Gracias, Arthur. Yo me encargo. Julian puede revisar. No usted, señora Vance, la interrumpió Henderson, cortando sus palabras en el aire. Miró más allá de ella. Nora, por favor. Mi hermana se quedó inmóvil. Su mano permaneció extendida en el aire, una garra aferrándose a la nada. La habitación pareció inclinarse. El pañuelo de mi madre cayó al suelo como un pájaro herido. Me puse de pie. Mis rodillas no temblaron. Sentí una claridad fría y extraña, como si por fin hubiera salido de un túnel largo y oscuro. Caminé hacia el escritorio. Las tablas del piso no crujieron bajo mi peso, parecía que contenían la respiración. Los ojos de Julian se entrecerraron. Dio un paso adelante, su máscara judicial resquebrajándose. Henderson, ¿qué es esto? Debe de haber un error administrativo. Mi esposa es la mayor. Los documentos anteriores establecían claramente su papel como fideicomisaria sucesora. Los documentos anteriores quedan sin efecto, su señoría, dijo Henderson, entregándome el sobreatado con rojo. La reformulación de 2021 nombra a Nora Anderson como la única fideicomisaria principal del patrimonio de Evelyn V. Anderson. Tiene poder discrecional total sobre todos los activos, incluidos los bienes inmuebles, los portafolios de inversión y las diversas sociedades. Eso es imposible, jadeó Elena. Su rostro se había vuelto de un morado irregular, como golpeado. Es bibliotecaria. Ni siquiera sabe cuadrar una chequera. La abuela estaba senil. Tuvo que estarlo. Voy a impugnar esto. Julian, dile algo. Julian no habló de inmediato. Estaba mirando los documentos que Henderson había dispuesto. Sus ojos recorrían las firmas, los sellos notariales y las citas legales específicas. Como juez federal, sabía reconocer un documento a prueba de todo. Conocía el lenguaje preciso de un fideicomiso con cláusula de protección patrimonial. Conocía el poder absoluto que un fideicomisario único tiene sobre los beneficiarios. Me miró, y por primera vez en 10 años, realmente me vio. Su rostro palideció. La sangre abandonó sus labios, dejándolos como una línea blanca y delgada. Espera, susurró Julian, con la voz quebrada. ¿Tú eres la fideicomisaria principal? Lo soy, dije. Mi voz ya no era débil. Era el sonido de una puerta cerrándose. ¿Pero la casa? Gritó Elena, dando un paso hacia mí. La casa es mía. La abuela lo prometió. Ya elegimos el nuevo mármol para la cocina. Miré el cordón rojo en mi mano. No sentí la oleada de calor que esperaba. Sentí una determinación tranquila, contenida. La casa es un activo del fideicomiso, Elena. Y según los términos que la abuela y yo discutimos durante los últimos 3 años, mientras yo venía cada fin de semana y tú estabas en Saint-Tropez, la casa debe preservarse como archivo histórico para su colección de manuscritos del siglo XIX. ¿Un qué? Jadeó mamá. Una biblioteca, dije, mirándola a los ojos. Un lugar para los libros que le dijiste que tirara. Se financiará con los dividendos de la empresa de logística. ¿La empresa? La voz de Julian era ahora un gruñido bajo. Ese es el núcleo de la riqueza familiar. No puede simplemente inmovilizar la liquidez en una sala de lectura. Si puedo, dije. Y ya lo hice. Como fideicomisaria principal, tengo la autoridad para reasignar el capital y asegurar la longevidad de la misión del fideicomiso. La misión, según la sección 4, párrafo B, es la preservación del legado Anderson a través de la educación y el servicio público. No mediante la compra de una tercera casa de vacaciones en Aspen. Elena se lanzó hacia adelante, con los dedos curvados como garras. Julian la sujetó del brazo, con un agarre firme. Elena, detente, susurró Julian con dureza. Me miró, buscando una debilidad, una grieta en la piedra. Nora, seamos razonables. Somos familia.
Un fideicomiso de este tamaño requiere gestión profesional. Yo puedo supervisar las complejidades legales. Podemos encontrar una forma de ajustar los términos. Ya contraté gestión profesional, Julian, dije, señalando al señor Henderson. Y las complejidades legales son bastante simples. Tú y Elena están nombrados como beneficiarios secundarios. Tienen derecho a una asignación mensual, siempre que cumplan con las cláusulas de conducta. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Cláusulas de conducta? Henderson sacó un segundo documento. Párrafo 12. Los beneficiarios deben mantener un estándar de conducta respetuosa hacia la fideicomisaria y la misión del patrimonio. Cualquier intento de impugnar el fideicomiso, acosar a la fideicomisaria o desacreditar el nombre Anderson resultará en la pérdida inmediata y permanente de todo interés. La habitación quedó en silencio. Incluso la lluvia parecía haberse detenido. Elena miró a Julian, su rostro una máscara de desesperación. Julian me miró, y vi el cálculo en sus ojos. Estaba comprendiendo que su estilo de vida, su reputación y su comodidad ahora estaban en manos de la chica a la que había ignorado durante una década. «Tú hiciste esto», susurró Elena, con la voz temblando entre rabia y terror. «La manipulaste. Te metiste aquí cuando estaba débil y le susurraste al oído». «No tuve que susurrar», dije, dando un paso hacia ella. Podía ver cómo su reloj de oro, el de la abuela, temblaba en su muñeca. «Escuché. Esa fue la diferencia. Mientras tú te quejabas del olor de esta casa, yo la ayudaba a catalogar las cartas que su padre escribió desde la guerra. Mientras tú le pedías dinero para el enganche de tu departamento, yo le sostenía la mano durante las sesiones de quimioterapia a las que estabas demasiado ocupada para asistir». «Yo tenía una carrera», gritó Elena. «Tú tenías una lista», repliqué. «Y yo nunca estuve en ella. Tampoco la abuela. Para ti, ella era un banco. Para mí, era la única persona que sabía que me gusta el té con 2 cucharadas de azúcar y que soñaba con salvar las cosas que el mundo olvida. No me dio este poder para castigarte, Elena. Me lo dio porque sabía que yo era la única que no lo usaría para destruir su memoria». Me volví hacia Julian. «Espero las llaves de los vehículos del patrimonio y los códigos de acceso a la caja fuerte hoy antes de las 5. Según el inventario del fideicomiso, faltan varios objetos del dormitorio principal. Estoy segura de que solo se extraviaron». Miré de forma intencionada la muñeca de Elena. Su rostro se volvió blanco. Lentamente, se desabrochó el reloj de oro y lo colocó sobre el escritorio de caoba. El sonido del metal al golpear la madera fue como el de un mazo. «Fuera», dije en voz baja. «Nora, cariño», empezó mamá, extendiendo una mano. «Seguramente podemos hablar de esto. Soy tu madre». «Lo eres», respondí, sintiendo una punzada de la vieja tristeza, pero ahora era lejana, como un fuego visto desde muy lejos. «Y estarás bien atendida. Tus necesidades de vivienda y médicas están completamente cubiertas por el fideicomiso. Pero te mudarás a la cabaña del extremo norte de la propiedad. La casa principal ahora pertenece a los libros». La boca de mamá quedó entreabierta. La cabaña del norte era pequeña, húmeda y carecía del prestigio de la mansión. Era donde antes vivían los jardineros. «Tiene una hermosa vista del bosque», añadí. «Siempre dijiste que querías estar más cerca de la naturaleza». Se fueron. No en silencio. Los gritos de Elena resonaron por la entrada, mezclándose con el rugido del motor de Julian, pero se fueron. La casa se sintió más ligera en el momento en que la puerta principal se cerró con un clic. El aire pareció despejarse, el olor a cera y metal fue reemplazado por el leve y dulce aroma del papel antiguo. El señor Henderson guardó su portafolios. Me miró por encima del borde de sus gafas. Sabía que reaccionarían así. «¿Lo sabes?» «Lo sé», respondí. «Una vez me dijo que eras la única con suficiente silencio dentro de ti para escuchar la verdad», añadió. «No dejes que te quiten ese silencio, señorita Anderson». «No lo harán», prometí. Él asintió, se quitó el sombrero en gesto de despedida y salió a la tarde gris. Me quedé sola en la biblioteca. Caminé hacia la ventana y observé cómo las luces traseras del auto de Julian desaparecían en la niebla. Pensé en los años que pasé sentada en ese taburete de madera, haciéndome pequeña, mezclándome con el papel tapiz para no ser un blanco. Pensé en la forma en que hablaban por encima de mí, como si fuera un mueble que había sobrevivido más de lo necesario. Extendí la mano y toqué el lomo de un libro en el estante, una primera edición de Middlemarch. La abuela me lo había dado cuando tenía 12 años. «Es una mente estrecha la que no puede mirar un tema desde varios puntos de vista», había dicho. Saqué el libro del estante y me senté en el sillón orejero. El terciopelo era suave, y el asiento aún estaba tibio por la indignación de Elena. Abrí la tapa. Dentro,
Cayó un pequeño papel. Era la letra de la abuela, elegante y firme. Nora, mi valiente niña. El poder no es algo ruidoso. Es la mano firme que sostiene la luz en la tormenta. Construye tu mundo. Intentarán decirte que es una jaula, pero tú y yo sabemos que es una fortaleza. Con amor, Guardé la nota en mi bolsillo. El silencio de la casa ya no era pesado. Era expectante. Era una página en blanco, esperando la primera línea de una nueva historia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales y trabajo físico. Contraté a un equipo de conservadores para evaluar la colección. Cambié las cerraduras. Redirigí el correo familiar. Cada vez que Elena llamaba para gritar por su asignación reducida o por la indignidad de sus nuevas condiciones de vida, escuchaba exactamente 10 segundos antes de colgar. Me enteré de que Julian estaba siendo investigado por una violación ética, algo sobre un conflicto de interés en un proyecto inmobiliario. Sin la fortuna Anderson como respaldo, su castillo de naipes empezaba a tambalearse con el viento. Me envió una carta formal, mecanografiada en su papel membretado judicial, solicitando un préstamo del fideicomiso para cubrir sus crecientes gastos legales. Respondí con una sola frase: el fideicomiso no financia la defensa de negligencias personales. La justicia poética no se sintió como un rayo. Se sintió como una marea lenta y constante, arrancando el suelo bajo los pies de quienes creían ser reyes de la playa. Una tarde, después de que los decoradores terminaron de instalar el vidrio con protección UV en el estudio, salí a los jardines. La lluvia por fin había cesado, dejando el mundo brillante y crudo. Vi a mamá sentada en el porche de la cabaña del norte. Se veía pequeña. Llevaba un suéter viejo y miraba hacia los árboles. No me vio. Por primera vez, parecía una persona en lugar de una jueza. Entonces comprendí que mi venganza no consistía en hacerlos sufrir. Consistía en volverlos irrelevantes. Ya no tenían el poder de definirme. Ya no eran el sol alrededor del cual orbitaba mi vida. Solo eran personas, imperfectas y codiciosas, viviendo en los espacios que yo les proporcionaba. Volví a entrar y cerré la puerta con llave. El sonido del cerrojo encajando fue lo más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Pasé la noche en la antigua habitación de la abuela. No dormí en su cama. Eso me parecía una transgresión, sino que me senté en el sillón junto a la chimenea y observé cómo las brasas se apagaban. Pensé en la niña que solía contar las baldosas del suelo. Había desaparecido. En su lugar había una mujer que conocía el valor de cada ladrillo en la pared y de cada palabra en la escritura. La herencia no era el dinero ni la casa. Era el permiso para ser yo misma. A la mañana siguiente, llegó el primer grupo de estudiantes. Eran doctorandos de la universidad, interesados en estudiar la correspondencia del siglo XIX que la abuela había conservado. Abrí las puertas y los dejé entrar. La casa se llenó del murmullo de voces bajas, del rasgueo de las plumas y del reverente pasar de páginas. Me quedé de pie en el vestíbulo, el mismo lugar donde Elena me había dicho que olía a autobús. Llevaba un traje nuevo, entallado, oscuro y preciso. Sostenía un juego de llaves que se sentía pesado y correcto en mi mano. Una joven, no mayor de 20 años, levantó la vista de un manuscrito. Sus ojos estaban abiertos con asombro. «Esto es increíble», susurró. «Gracias por permitirnos ver esto. La mayoría de las familias simplemente lo habrían vendido. Esta familia no», dije. «¿Es usted la curadora?», preguntó. Sonreí, y por primera vez en mi vida, la expresión no se sintió como una máscara. «Soy la fideicomisaria. Pero puedes llamarme Nora». Cuando el sol rompió entre las nubes, proyectando largos rayos dorados sobre el suelo de la biblioteca, comprendí que la oscuridad en la que había vivido durante tanto tiempo no había sido una prisión. Había sido un capullo. Y ahora, las paredes habían desaparecido. Caminé hacia el escritorio de caoba y levanté el teléfono. Había una llamada del gestor de inversiones de patrimonio. Había decisiones que tomar, futuros que asegurar y un legado que pulir hasta hacerlo brillar. «Habla Nora Anderson», dije en el auricular. Mi voz era firme, arraigada en la tierra de mi propia creación. Empecemos. El mundo exterior seguía siendo el mismo, desordenado, frío y a menudo cruel. Pero dentro de los muros de Griswold, el aire era claro. Había tomado las piedras que me lanzaron y construido una catedral. Y mientras trabajaba, comprendí que la mejor forma de venganza no era ganar el juego que ellos jugaban. Era levantarse de la mesa y comprar todo el edificio. Miré el retrato de la abuela Evelyn colgado sobre la repisa. Me devolvía la mirada con un esbozo de sonrisa en los labios pintados. No solo había salvado sus libros, me había salvado a mí misma. Y en el suave murmullo de la biblioteca, finalmente entendí que el silencio no era la ausencia de sonido. Era la presencia de la paz. Pasé el resto del día trabajando.
Cada documento que firmaba, cada decisión que tomaba, era una puntada en el tejido de una nueva vida. Para cuando se puso el sol, la casa irradiaba calidez. Los buitres se habían ido, las sombras se habían retirado y, por primera vez en 30 años, no estaba esperando que todo se viniera abajo. Era yo quien decidía dónde caían las piezas. Salí al porche una última vez antes de dormir. El aire era fresco y olía a pino. A lo lejos, las luces de la ciudad titilaban, 1000 vidas continuando sin mí. No me sentía sola. Me sentía firme, anclada. Había sido la variable desafortunada durante tanto tiempo que había olvidado lo que era ser la constante. Pero al mirar la tierra que ahora me correspondía proteger, supe que las variables habían cambiado. La ecuación estaba equilibrada. Entré, apagué las luces y dormí el sueño profundo, sin sueños, de quien está en paz. Al día siguiente, Elena intentó entrar por la puerta principal. Venía con un cerrajero. Los encontré en el porche antes de que siquiera tocaran la manija. «Esto es ilegal», gritó, señalando los nuevos letreros de seguridad. «Tengo derecho a mi casa de la infancia». Miré al cerrajero. Era un hombre joven, incómodo mientras movía su caja de herramientas. «Señor», dije con calma, ¿tiene una orden de trabajo del fideicomisario principal del patrimonio Anderson? Ella dijo que era la dueña, balbuceó el hombre. «Yo soy la propietaria en fideicomiso», respondí, entregándole mi tarjeta. «Y le informo que esta persona no tiene autoridad para ordenar trabajos en esta propiedad. Si procede, lo denunciaré por allanamiento y presentaré una queja ante su organismo regulador». El cerrajero no esperó. Me pidió disculpas, ignoró los gritos de Elena y prácticamente corrió hacia su camioneta. Me volví hacia mi hermana. Se veía demacrada. Su maquillaje caro no podía ocultar las ojeras ni la desesperación marcada en su rostro. «El bufete de Julian lo va a despedir, Nora», susurró, su ira reemplazada por una vulnerabilidad frágil y aterradora. «Dicen que es por la situación doméstica inestable. Necesitamos la casa. Necesitamos la imagen». «Entonces debiste pensar en la imagen cuando tratabas a tu abuela como una molestia», dije. «Y debiste pensar en la situación doméstica antes de tratar a tu hermana como una sirvienta». «Por favor», dijo. Era la primera vez que la oía usar esa palabra. Sonó áspera, como grava en su garganta. «La cabaña del norte sigue disponible, Elena», respondí. «Pero las cerraduras de esta casa no se abrirán para ti. Ni hoy. Ni nunca». Entré de nuevo y cerré la puerta. No miré por la mirilla para ver su reacción. No lo necesitaba. Tenía mi propio trabajo que hacer. Me senté en el escritorio y abrí un nuevo expediente. Era un fondo de becas para estudiantes de archivística. Lo llamé la beca Evelyn Anderson. Tomé mi pluma. La tinta fluyó negra y uniforme, marcando el papel con el peso de mi intención. Ya no era la niña que contaba baldosas. Era la mujer que contaba las estrellas, y por primera vez en mi vida, sabía exactamente dónde estaba. Yo era Nora Anderson. Era la fideicomisaria principal. Y por fin estaba en casa.